Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más al seminario web de la Fundación de la Universidad Complutense titulado Consecuencias e intervenciones psicológicas durante la pandemia de la COVID-19 en España. Un seminario que, como saben, está organizado por la Fundación de la Universidad Complutense y también por el Colegio Oficial de la Psicología de España. Estamos muy contentos de que nos acompañen esta tarde y además con un poco una sensación que estábamos comentando ahora con nuestra ponente de hoy, un poco agridulce, ¿no? Porque por un lado estamos muy contentos de haber podido realizar este seminario, pero un poco también con la sensación esa de un poco de tristeza de que ya se termine hoy. Bueno, hoy nos acompaña una psicóloga, una doctora en psicología, profesora en psicología, la profesora y doctora Silvia Verdullas. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarte un poco porque nuestros asistentes, muchos de ellos te conocerán sin duda, pero bueno, yo quiero tener unas palabras para que los que no te conozcan, también hay gente además de muchos sitios, de muchos países. Y bueno, pues quiero comentarles que eres una persona que además de ser psicóloga sanitaria, te has dedicado mucho a lo largo de tu trayectoria profesional a formarte, ¿no? De hecho, tienes una formación muy completa, has hecho muchos másters en psicología clínica y de la salud, pero también en gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento. La verdad es que cuando uno ve tu formación dice, Dios, esta mujer sabe de muchas cosas, pero es que la verdad es que Silvia ha trabajado también en muchas cosas, no solo es que sepa de muchas cosas, sino que tiene una gran experiencia. Quizás sea una de las personas en el campo de la psicología pues como más polifacéticas que yo he conocido, porque la verdad es que es prolífica en muchos campos y en muchas áreas, ¿no? De hecho, les voy a decir que para empezar pues es la persona que dirige pues un poco la gerente del Consejo General de la Psicología de España, o sea que ella lleva ahí toda su trayectoria como gestora, pues la verdad es que tiene nada menos que la gestión de nuestro Consejo General de la Psicología de España, que realmente no es poca cosa, o sea que es algo que además implica, lo sé por experiencia, porque he visto en los resultados de su trabajo, pues el trabajo en proyectos, el trabajo que está llevando a cabo en congresos, para la organización de congresos, para implementar proyectos. La verdad, Silvia, es que ese es un trabajazo y bueno, además siempre dirigiendo grupos y siempre organizando grupos, por lo que veo que te ha cundido mucho esos másteres y es lo que has hecho también en tu práctica profesional. Pero no se crean que todo termina ahí, porque luego además tiene también una faceta muy importante que yo sé que a ella le gusta mucho, que es su faceta científica. Y digo que sé que le gusta mucho porque Silvia es doctora por la Universidad Complutense y yo tuve pues el privilegio de ser una de las personas que dirigió su tesis doctoral. Además, también Silvia tiene una trayectoria docente bastante completa y ella es ahora profesora en la universidad, es profesora en el Centro de Estudios Superior Cárdenas Cisneros, que es un centro adscrito a la Complutense, con lo cual allí imparte sus clases, que también sé que le gusta mucho y también se vuelca en ellas. Y además tiene una faceta clínica. Ella ha trabajado también en clínica, por ejemplo, con víctimas de tortura en Cruz Roja. Y por si fuera poco, pues tengo que decir que además también se ha dedicado a difundir la psicología. Yo creo que, Silvia, es la persona que yo conozca que más artículos de psicología ha hecho de difusión de la psicología. Ella lleva siendo más de 15 años la directora de redacción de Infocop, ¿no? Nuestra revista, y realmente yo creo que te he visto escribir de todos los temas de psicología, la verdad, increíble, ¿no? Con lo cual es una persona con un perfil muy completo. Y pues si eso fuera poco, como conoce tanto de la psicología española y conoce tanto del Colegio de la Psicología y de toda la actividad profesional y de toda la actividad colegial, pues ella también nos representa en algunas asociaciones internacionales de prestigio como la American Psychological Association. Además es una persona que es bilingüe de verdad y lo hace de maravilla esta labor de representación del colegio. Así que la verdad es que con este perfil profesional, pues unido a una calidad personal que, bueno, eso no tendrán ustedes oportunidad de saberlo hoy, pero yo sí, pues les tengo que decir que no he podido tener
realmente mejor compañera para este proyecto del teléfono. Así que muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. La verdad que ha sido un lujo, es un lujo que estés hoy aquí y ha sido un lujo que este proyecto del Consejo de la Psicología hayamos podido estar juntas trabajando. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, Maripaz. Bueno, y ahora sí que voy a comenzar con la presentación. Y nos vamos a organizar de la siguiente manera. Nuestra presentación, que la hemos titulado, es un título un poco largo, pero no queríamos quitar nada importante. Nuestra presentación se titula Servicio telefónico de atención psicológica para personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Una iniciativa del Consejo General de la Psicología y el Ministerio de Sanidad. Queríamos que estuviera todo esto en el título porque nos ha parecido que todo era importante. Yo voy a hacer una primera parte, pues un poco tratando de explicarles por qué un proyecto de estas características era algo que hacía falta y por qué lo vimos, como lo vieron otros también, desde el principio. Y Silvia, posteriormente, pues nos explicará un poco el funcionamiento de este teléfono, su estructura, etcétera. Entonces, así vamos a organizarnos y luego estaremos juntas para atender a todas las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues comienzo yo a comentarles pues un poco por qué desde el principio realmente nos dimos cuenta de que iba a hacer falta algo así como este teléfono, ¿no? Realmente la pandemia generada por la COVID-19 es una catástrofe a nivel mundial. Y bueno, el primer dato que confirma su carácter catastrófico es la cantidad de personas afectadas y la cantidad de fallecidos. Estamos ya llegando a casi 500.000 de fallecidos en el mundo y en España pues ya hemos superado los 28.000 fallecidos. Esto, desde luego, son unas cifras que sin duda hemos podido ver pues en algunas otras catástrofes, pero no es una cifra tan frecuente y especialmente en una catástrofe que ha empezado pero que todavía desgraciadamente no ha terminado, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué características tiene para que podamos referirnos a ello como una catástrofe, es decir, para que podamos decir que veíamos que se nos venía encima una catástrofe y que teníamos que hacer algo, ¿no? Bueno, las catástrofes, además de producir un gran número de afectados, directa o indirectamente, como también pasa con esta pandemia, la verdad es que una de las cuestiones que digamos que es fundamental para que podamos hablar de una catástrofe es que se hayan visto superados los recursos de la comunidad. Yo creo que es obvio que en este caso se han visto superados los recursos de nuestra comunidad y también los de otras comunidades. También se ha producido algo que se produce en las catástrofes, que es un grado de desorganización social importante. También se ha producido eso. Bueno, de hecho, si somos fieles a los datos de los centros internacionales de catástrofes, pues las pandemias están consideradas ya como desastres, ¿no? Como desastres biológicos. Incluso si tuviéramos que decidirnos entre decir si es un desastre o una catástrofe, aunque para la RAE es más o menos lo mismo, entre los expertos sí que hay una cierta preferencia por utilizar el término catástrofe cuando es algo más global, ¿no? No cuando es algo más circunscrito a un área, se podría usar más el de desastre, y cuando es el de algo más global podríamos hablar de catástrofes. A mí me hacía mucha gracia los de la Unidad Militar de Emergencias en los cursos que decían, bueno, Maripaz, a ver, yo creo que una catástrofe se convierte en un desastre cuando todo sale mal, ¿no? Bueno, pues la connotación del término desastre es un poco en broma, que conlleva algo negativo, ¿no? Lo de desastre. Bien, en realidad, esto que nos ha pasado es una catástrofe. Cuando empezaron a ver toda esta desorganización, esta falta de recursos, esta superación claramente de lo que nuestros recursos habituales comunitarios podían dar de sí, cuando empezó a contagiarse tantísima gente, cuando empezó a haber este problema de tantísima gente falleciendo, realmente muchas personas podían decir, bueno, esto obviamente va a tener seguro consecuencias psicológicas importantes, ¿no? O consecuencias psicopatológicas importantes. Sí, podríamos haberlo intuido, ¿no? Y de hecho lo intuía mucha gente.
Pero aparte de intuirlo, y es la parte que me interesa a mí aquí explicar, aparte de intuirlo, la verdad es que los datos de que disponemos hoy a nivel científico, pues también de alguna manera eran suficientes para decirnos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decirles por qué nosotros, cuando empezó a ocurrir todo esto, toda esta desorganización, los enfermos, pues pensamos que esto tenía trazas de ser una catástrofe que tuviera muchas repercusiones psicológicas en la población, ¿no? Y básicamente nos basamos en tres tipos de datos que conocemos perfectamente hoy en día. La importancia que tienen las características de una catástrofe a la hora de determinar consecuencias psicopatológicas, los recursos de la comunidad que también tienen mucha repercusión y un gran carácter predictivo a la hora de decirnos si vamos a sufrir muchas consecuencias psicopatológicas y, por supuesto, los recursos personales. Es decir, que si queremos contestar a la pregunta de por qué anticipábamos que íbamos a tener efectos psicopatológicos importantes en esta pandemia, pues yo diría que, en primer lugar, y fundamentalmente por las características de la propia pandemia, porque tenemos muchos datos que nos van a decir que con estas características las pandemias realmente suelen tener muchos efectos. Pero también por los recursos de la comunidad muy sobrepasados en muchos aspectos y los recursos personales también en muchos casos sobrepasados. Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco en estas tres macrovariables para ver qué de ellas nos estaba avisando de que esto va a traer muchas consecuencias psicopatológicas. Bueno, he dicho que una que yo considero fundamental y que se ha estudiado mucho es las características de la catástrofe. Es decir, qué características tiene esta catástrofe que nos hace pensar que los efectos psicológicos que va a tener pues son muchos. Bueno, pues la primera es una variable que se ha estudiado mucho, que es el grado de exposición a la catástrofe. El grado de exposición a veces se malentiende, en algunos trabajos se refieren a él como si el grado de exposición fuera a pertenecer a un grupo, pues, o de personas víctimas, o de personal de emergencias, o de personal de la población general. Y se sobreentiende que las personas víctimas directas son las más afectadas, las más expuestas, luego estaría el personal, por ejemplo, de emergencias, y después habría otros grupos como los vecinos, la población, etc. Y si atendemos estrictamente a ese concepto de exposición a la catástrofe, pues realmente esa variable no va a ser tan explicativa ni va a ser tan predictora. Pero si atendemos de verdad a lo que significa el concepto de exposición a una catástrofe, entonces nos vamos a dar cuenta de que nos explica mucho más. ¿Qué quiere decir que una población está muy expuesta a una catástrofe? Bueno, pues es una mezcla de variables entre las cuales está el grado, por ejemplo, de amenaza que se tiene, si es un grado de amenaza muy grande, si es un grado de amenaza global, es decir, si la gente, por ejemplo, está amenazada aquí en este pueblo que se ha inundado, pero resulta que en el pueblo de al lado no hay inundación y estamos seguros, pues eso predice menos problemas psicológicos que si realmente es global, como está ocurriendo con esta pandemia, ¿no? En ese sentido, esta pandemia es muy global y, por lo tanto, tiene mucha fuerza para hacer mella en los aspectos psicológicos de la gente. Otro elemento muy importante del grado de exposición es cuánto tiempo está uno expuesto. No es lo mismo que se inunde tu casa y salgas corriendo y te vayas a un sitio seguro que te pases 12 horas encima del tejado de tu casa esperando que te rescaten. No tiene nada que ver. El grado de sufrimiento y el tiempo de ese grado de sufrimiento también predice mayor psicopatología posterior en la gente. La incertidumbre, es decir, no es lo mismo una catástrofe que, por muy grande que haya sido, ha empezado y ha terminado, que una que no. No es lo mismo un terremoto con muchas réplicas que pues, un accidente que ha empezado y ha terminado. O lo que está ocurriendo en esta pandemia, que el grado de incertidumbre es máximo, no solamente porque realmente no sabemos cómo se va a desarrollar, no sabemos si se va a atenuar, si al revés, si el virus se puede hacer cada vez más fuerte, no tenemos un tratamiento claramente
eficaz, aunque van surgiendo cosas, no tenemos una vacuna, no sabemos cuándo va a estar esa vacuna y lo más importante que tenemos para defendernos de esta pandemia, que es el comportamiento y, por lo tanto, los aspectos psicológicos, pues tampoco podemos fiarnos mucho de que la gente los cumpla y, para más INRI, tampoco vivimos en un sistema donde la psicología tenga fuerza en la salud pública ni realmente esté insertada en toda la toma de decisiones de estos niveles. Entonces, realmente es un poco todo de incertidumbre, con lo cual eso también hace que la exposición sea mayor. Y luego, otra cosa muy importante, que también se ve que en unas catástrofes es mayor que en otras y, por lo tanto, hay más gente o menos afectada, es el grado de personas muy expuestas y, por lo tanto, muy vulnerables, ¿no? Es decir, bueno, puede haber que una inundación que afecte a muchísima población, pero realmente no afecte a todo el mundo igual, ¿no? Sí, puede haber gente pues que sí, se le ha inundado la casa, pero luego ha dejado de estar. Todas esas personas en realidad serían víctimas, pero no están tan expuestas como, por ejemplo, aquellos que quedaron en el tejado de sus casas esperando que vinieran a recogerles. Los primeros serían un grupo afectado, pero los segundos serían un grupo especialmente vulnerable por la experiencia que han vivido de sufrimiento, de pasar horas creyendo que estaban solos, que peligraba su vida, la de sus hijos. Claro, ese es un nivel de sufrimiento, un nivel de exposición mucho mayor en el que se le inunda la casa y se le vacía de agua, ¿no? O la tiene que vaciar él. Entonces, algo así ocurre en todas las catástrofes. De hecho, eso a veces contamina también los resultados y parece que unas catástrofes tienen más efectos que otras, precisamente porque las muestras de víctimas de algunas catástrofes pues son casi todo el mundo y las de un accidente de avión pues a lo mejor son solo los que iban dentro y sus familiares. Por lo tanto, ahí son todos muy afectados, claro, porque ahí están todos muy bien contaditos los vulnerables de verdad, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que desde el principio yo creo que los psicólogos hemos hecho un gran esfuerzo para que la gente lo entendiera, es que cuando hablamos, y el otro día, por ejemplo, el profesor Carmelo también lo dijo, y también lo dijo el profesor Carmelo Vázquez y Jesús Martín, también lo explicaron, pero es que es muy importante, es que en una catástrofe hay mucha gente afectada, pero no todo el mundo con el mismo nivel de exposición. Entonces, aquí tenemos que tener presente que sí, que realmente pues haber estado confinados puede haber sido muy duro, pero no tiene por qué tener tantos efectos, salvo que hayas sido un grupo vulnerable de los confinados, es decir, que hayas tenido violencia, que hayas tenido problemas más graves de convivencia, que hayas perdido tu trabajo, es decir, una serie de cosas que vamos a ver como estresores secundarios. Pero en sí mismo, el grado de exposición de las personas a la catástrofe se refiere al grado en que han sufrido, al grado en que han sido amenazados en su vida, al grado en que han sido amenazados sus seres queridos, ellos, y han vivido ese peligro durante horas. Entonces, claro, aquí vamos a encontrar grupos pues clarísimamente vulnerables, como por ejemplo los grupos de los sanitarios, ¿no? Personas que han estado muy amenazadas porque han estado conviviendo con el virus, con una elevada probabilidad de contagio, especialmente en algunos momentos, y también con el miedo de contagiar a sus propias familias. Por supuesto, vamos a contar con otro grupo que es el de los familiares de enfermos que no saben si van a morir o no, si van a salir adelante o no. Es decir, esos son grupos fuertes de exposición a la amenaza de esta catástrofe, ¿no? Y por eso son lo que llamamos grupos vulnerables. Pero estas características que claramente existen en esta pandemia, pues sí, también nos hacían pensar que con los datos que tenemos, pues que iba a haber un porcentaje elevado de personas. Fijaros que una cosa muy importante, que he dicho al principio, creo que es muy importante, es que esto no significa que estemos hablando de grupos, porque dentro de un mismo grupo puede haber personas muy expuestas y otras no tanto. Y esto nos hace que cuando queremos ver o pensar cómo una catástrofe va a afectar a una población, es muy importante que los estudios que cojamos tengan características similares a los de la catástrofe que estamos viviendo, porque si no nos puede ocurrir, como por ejemplo nos pasó cuando se analizaron los datos del 11S, que se analizaron los datos de prevalencia de sintomatología y de trastornos que había provocado el atentado del 11S en el año 2001, y se vio pues, que el porcentaje de personas del personal de emergencia estaba muy afectado.
que tenían un grado de afectación, una prevalencia de sintomatología y de trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático, que no es la habitual en el personal de emergencias, que normalmente suelen ser tasas muy, muy pequeñitas, ¿no? De 1 y pico, 2, pero no de 30% y cosas así, ¿no? Entonces, cuando pasó el 11M aquí, pues también se hizo una especie de predicción de cuánta gente del personal de emergencias iba a poder estar afectada aquí. Y entonces se dijo, pues a lo mejor entre un 20 y un 30%. Pero claro, luego realmente no fue tanto. ¿Por qué no fue tanto? Pues no fue tanto porque en realidad no se puede usar el grupo de personal de emergencias como predictor de que haya una prevalencia. Lo que hay que pensar es en la experiencia de exposición que esas personas están teniendo. Y resulta que la experiencia de exposición que tuvieron el personal de emergencia nuestro aquí en España fue la experiencia habitual de exposición de los grupos de emergencia, que llegan cuando ya ha ocurrido el atentado. Y su vida, que siempre está un poco en peligro porque es un trabajo con mucho riesgo, pero no fue la de las víctimas. Sin embargo, en los atentados del 11M, en los atentados del 11S en Nueva York, el personal de emergencias estaba en las torres cuando cayeron, murieron un montón de personas que realmente estaban dentro, es decir, que en realidad la prevalencia de trastornos esperable en ese grupo no era la del personal de emergencias, sino la de las víctimas, porque realmente ellos habían sido víctimas, además del personal de emergencias. Y esto se ha visto en muchos trabajos de investigación, por ejemplo, en catástrofes, en incendios, por ejemplo, en los incendios del miércoles de ceniza de Australia, que son incendios en los cuales se quemaron cientos de hectáreas, pues los bomberos de esas zonas también tuvieron una prevalencia altísima, pero es que hay que pensar que murieron muchos de ellos, que se quemaron sus casas, que estaban en sus poblaciones. Por lo tanto, el grado de exposición a una catástrofe que predice las consecuencias psicopatológicas tiene más que ver con la experiencia que con grupos, digámoslo así, con categorías cerradas. Entonces, esto en esta pandemia está claro que va a ser grandísimo ese grado de exposición. Pero además hay que añadirle los estresores secundarios, que también los empezamos a ver en el teléfono, ¿no? De todo lo que es la pérdida de recursos de la gente, de todo lo que es el confinamiento para algunas personas que a lo mejor no estaba en peligro su vida, bueno, en algunos casos sí, claro, obviamente, en casos de violencia sí, pero en otros muchos eran estresores secundarios que tampoco debemos quitarles importancia, porque aunque obviamente en muchos casos no van a generar estrés postraumático, pero sí que van a generar problemas a largo plazo, incluso a veces de depresión, que pueden incluso llegar a ser más graves o de ansiedad. Por lo tanto, tenemos una serie de características de esta catástrofe que indudablemente nos hacían pensar en que íbamos a tener muchas consecuencias y muchos efectos psicológicos. Pero también es verdad y que también los recursos de la comunidad pues a veces pueden hacer de amortiguadores, ¿no? de esos efectos. Entonces, pensemos cuál era la situación de nuestra comunidad para hacer de amortiguador de esos efectos. Claro, yo creo que los psicólogos nos dimos cuenta de que el apoyo psicológico que puede ofertar nuestra sociedad actualmente es muy limitado, ¿no? Y que potenciar la resiliencia a través de los recursos psicológicos de la comunidad, pues es francamente difícil cuando la comunidad no tiene recursos psicológicos suficientes. Pero tampoco todo es psicológico y esto es algo que los psicólogos debemos de aprender y tener en cuenta, ¿no? Que también hay mucha parte muy importante que tiene que ver con recursos económicos, con recursos sociales, con recursos educativos. Es decir, realmente es muy relevante que haya muchos dispositivos para amortiguar este efecto. Por ejemplo, esto de la ayuda, de las ayudas, ayudas económicas para la gente, para las empresas, todo eso, en los bancos de alimentos, Cáritas, todo lo que se está haciendo en una sociedad va a hacer un efecto de amortiguador. Pero obviamente, como yo estoy aquí para hablarles especialmente de los aspectos psicológicos, porque nosotros fuimos a ellos, pues tengo que decir que si una cosa teníamos claro los psicólogos, yo creo, en este país, es que los recursos psicológicos iban a ser claramente insuficientes. De hecho, no es una novedad, es algo sabido. En nuestro país, el apoyo psicológico en el Sistema Nacional de Salud es completamente insuficiente, ¿no? Que faltan muchísimos psicólogos, obviamente en salud mental, pero también en atención primaria, también hacen falta en los servicios
de los hospitales, no solamente en las UCIs, que obviamente hacen falta en las UCIs, más en situaciones como esta, sino pues en servicios también de neurología, en servicios de oncología, en múltiples servicios, ¿no? Y realmente pues los que hay son como gotitas en un campo en el que haría mucha falta, ¿no? De hecho, hay estudios, y yo les he traído aquí algunos. Recientemente, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, en el año 2020, sacó un informe en el que ponía de relieve esta carencia absoluta de recursos psicológicos en nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? De hecho, con datos del 2018, y puede que haya alguno más, pero no ha subido mucho la cosa, había una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una media bajísima. Teniendo en cuenta que la Unión Europea, por ejemplo, la media es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y en los países de la OCDE, pues 26 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La verdad es que es un dato escandaloso para un país como el nuestro, que debe solucionarse, y todos confiamos en que a raíz de lo que está ocurriendo pues pueda paliarse de alguna manera. Incluso incluyendo a los psicólogos que trabajan fundamentalmente en nuestro país, en clínicas privadas, pues el número de psicólogos que tenemos por cada 1.000 habitantes es bajísimo, ¿no? Bien, en cierto modo lo que quiero decirles con todo esto, pues es que realmente medios comunitarios psicológicos para amortiguar, pues tenemos pocos. Bueno, vamos a ver otra variable que también existe en las catástrofes y que es fundamental también para amortiguar los efectos psicológicos que puedan tener, ¿no? Y es el apoyo social. El apoyo social es sabido y consabido que tiene efectos positivos como amortiguador en todo tipo de acontecimientos traumáticos, catástrofes, enfermedades, etc. Pero claro, en esta situación de la pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que en parte por el colapso del sistema sanitario, por la falta de planificación para haberlo podido hacer de otra manera, porque era algo que nadie esperaba que fuera a ser así, por falta de equipos de protección, bueno, por todo lo que nos ha ocurrido a todos como comunidad, y por la necesidad de que no hubiera para nada ningún riesgo que se contagiara más gente, pues de alguna forma nos hemos cargado esta variable, ¿no? Y en gran parte, aunque se ha intentado paliar, pues eso se ha imposibilitado que las personas estuvieran acompañando a sus enfermos, que estuvieran en los hospitales en España, quizás en otros países que podáis saber aquí representantes de ellos, no sea así, pero desde luego en España el sistema sanitario también tiene una pata muy fuerte en la familia, que está allí casi siempre apoyando, dando de comer a los enfermos y haciendo una serie de tareas que en este caso han recaído absolutamente, además del caos, sobre los sanitarios, ¿no? Y esto pues ha imposibilitado que los familiares estuvieran con sus enfermos, que estuvieran apoyados. También se ha limitado el número de personas que podían ir a los funerales, lógicamente, hasta 3 personas, es decir, de alguna forma pues se ha quitado el apoyo habitual que la gente tiene, y esto pues seguramente que también es posible que tenga sus efectos, a pesar de que se han hecho esfuerzos increíbles porque pues la gente tuviera apoyo de otras maneras, ¿no? Y no quiero quitarle ningún mérito a eso, pero ahí pues también es previsible que esto también tenga muchos efectos. Así que nos encontramos en una situación en la que las características de la catástrofe son tremendas para predecir posibles daños, en la que los recursos de la comunidad realmente son insuficientes de todo punto de vista, y desde el punto de vista psicológico claramente insuficientes, y por si esto pues queda el modo en que cada persona idiosincráticamente se enfrenta a esta situación. El otro día el profesor Carmelo Vázquez estuvo hablando de algunas de las cosas que hacen que para unas personas este tipo de situaciones tengan unos efectos, para otras tengan otros. Bueno, aquí hay muchas variables, estas son como nuestro campo que siempre le vemos la importancia que tiene, ¿no? Eso que hemos hablado de una personalidad resiliente, de características de resiliencia, esos sesgos positivos que a veces las personas tenemos y que, bueno, pues a veces también nos ponen en peligro porque nos creemos que no va a ser nada lo que pase, pero que luego resulta que sí que lo es, y también nos hacen seguir adelante, con lo cual eso es positivo. Nuestro compromiso como una de esas variables de resiliencia, también a veces nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tener trastornos previos, nuestra manera de manejar las emociones es esencial. Nosotros
lo hemos podido ver, y nuestra manera de manejar el estrés. Así que ante esa situación que veíamos tan probablemente con tantos probables efectos psicológicos, pues nos quedaba la posibilidad de reforzar estas características más individuales, más psicológicamente, puramente psicológicas, que pudieran ayudar a la gente. Y entonces, pues ante este panorama, lo que pensamos fue en crear un teléfono que fuera de fácil acceso para todo el mundo, que ante una serie de características de la catástrofe que no podemos fácilmente cambiar, son las que son y predicen una elevada prevalencia de problemas psicológicos. Ya sé que cuando decimos esto, no queremos decir que el 100%, pero si es un 10% de 47 millones de personas, pues es muchísima gente, ¿no? Es decir, que aunque fueran 5 de 47 millones de personas, es muchísima gente, ¿no? Ya sabemos todos que la mayoría de la gente se va a recuperar bien, especialmente no los que están más en los grupos vulnerables, que tendrán más probabilidades de tener problemas, pero sí la inmensa mayoría de la gente. Eso sí, una cosa que comentábamos el otro día en la primera conferencia del profesor Vázquez, ¿no? Claro, el problema aquí es que los estudios que nos dicen que las características, que las consecuencias psicopatológicas, al principio hay muchos síntomas y luego van disminuyendo, sabemos por estudios que los grupos más vulnerables, los más afectados, pues va disminuyendo menos y a veces hasta tienden a enquistarse esos síntomas psicopatológicos. Claro, el problema que tenemos aquí es que la situación amenazante no ha terminado. No ha sido un atentado que se haya producido, no ha sido una catástrofe que haya acabado y es una situación que todavía sigue siendo amenazante, ¿no? Entonces, bueno, es una situación en ese sentido algo más desconocida. Por lo tanto, ante esas características que no podemos cambiar de momento, aunque se está peleando para que se encuentren tratamientos, vacunas, ante unos recursos de la comunidad que eran obviamente insuficientes a todas luces, especialmente en el campo psicológico, donde no había psicólogos para hacerlo, pues decidimos hacer un recurso psicológico comunitario que tratase de ayudar a la gente al menos a potenciar sus recursos personales, psicológicos, para ser más fuertes, para ser más resilientes, para manejar sus emociones y de esta manera pues prevenir problemas y fortalecer a las personas para lo que venga, ¿no? Y para que no desarrollen trastornos. Y bueno, pues hasta aquí les cuento yo un poco la justificación de por qué, aunque ya sé que teníamos todos esa intuición, pues en este caso yo creo que podemos decir que también teníamos muchos datos para pensar que esta catástrofe va a tener efectos psicológicos y psicopatológicos importantes en la población, ¿no? Sin que yo quiera decir que sea todo el mundo, pero sí en un porcentaje elevado de las personas. Y con esto pues doy paso a Silvia Verdullas, para que ella pues, nos comente un poco el servicio psicológico de atención telefónica que hemos montado con el Consejo General de la Psicología y con el Ministerio de Sanidad. Cuando quieras, Silvia. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, pues como nos cuenta Maripaz, cuando llegamos al momento del estado de alarma, ¿no? De que se declara el estado de alarma, nos encontramos con una situación de insuficiencia de recursos a priori y nos encontramos además con una situación de catástrofe, bueno, pues de dimensiones que no se habían vivido hasta ese momento y que iba a ser necesario de alguna manera pues afrontar, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Entonces, nos encontramos, como os digo, frente a una falta de recursos y lo que nos proponemos dentro de un marco más general de propuestas que ahora veremos es generar un paraguas de protección psicológico y lo hacemos a través de poner en marcha este recurso que se llama SPAP, que es el Servicio Psicológico de Primera Atención Psicológica, con la idea precisamente de paliar parte de todos esos efectos que prevemos que se pueden producir, ¿no? Este servicio se enmarca en una estrategia más amplia, decía antes, porque frente a esta situación ha mencionado Maripaz, ¿no? Que hay otros muchos servicios que han sido conscientes de que nos enfrentábamos a este problema y la respuesta desde muchos otros recursos ha sido amplia, ¿no? Incluido el nuestro.
muchos colegios de la psicología española, de las comunidades autónomas, han puesto en marcha diferentes servicios para ofrecer a la población y a poblaciones específicas también, pero no solo. Ha habido ONGs que han puesto en marcha algunos recursos, las universidades han puesto en marcha algunos recursos, los institutos relacionados con psicología también. Es decir, la psicología en general se ha volcado, la organización colegial de la psicología también se ha volcado en ofrecer esos recursos extraordinarios que ya preveíamos que iban a faltar, ¿no? Que ya sabíamos que no se iban a poder ofrecer desde los sistemas asistenciales habituales, ¿no? Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, en España se han puesto en estos últimos 2 meses en marcha 134 recursos psicológicos para atender a las personas afectadas por COVID. 108 de estos recursos han sido desarrollados en las comunidades autónomas y 26 lo han hecho a nivel nacional. Y en lo que se refiere a la organización colegial, cerca del 17% de los recursos han sido ellos quienes los han ofrecido. Esto sin contar con el servicio. Entonces, como os digo, el SPAP en sí es una respuesta que se ofrece dentro de toda esa respuesta que se ha dado desde la psicología en conjunto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el servicio? Pues la verdad es que en un tiempo récord pusimos en marcha toda la logística y pusimos en marcha todas las necesidades que teníamos de recursos, ¿no? El 19 de marzo se habla con el Ministerio y se llega a un acuerdo definitivo con ellos para montar este servicio. Durante 3-4 días montamos toda la centralita porque se trata de un servicio localizado físicamente en el propio Consejo General de la Psicología, en la 5ª planta, y en ese tiempo también hacemos todo el reclutamiento del equipo y las contrataciones. El 27 recogemos todos los materiales de seguridad, que fue uno de los puntos más importantes porque era necesario, dado que era un servicio presencial, garantizar la seguridad de todo el equipo. El 30 se hace una formación relacionada con los protocolos que se van a utilizar, se hace una formación relacionada también con los protocolos de seguridad y el día 31 estamos en marcha funcionando ya a nivel nacional, ¿no? Y el servicio finaliza el 26 de mayo. O sea, tiene una duración exacta de 2 meses. Este servicio lo hemos desarrollado, como digo, telefónicamente y lo hemos hecho por una razón. El objetivo era dar cobertura al mayor volumen de población posible y entendíamos que posiblemente la fórmula que más al alcance de todo el mundo estaba y más conocida por todos los grupos de población, incluidos los mayores, podíamos usar era el teléfono. Esto evidentemente excluía alguna población específica, como podían ser las personas con dificultades auditivas, pero de forma más generalizada entendíamos que íbamos a poder llegar así a casi todo el mundo, ¿no? Se ponen en marcha 3 teléfonos diferenciados. Se pone en marcha un teléfono para sanitarios específicamente, se pone en marcha un teléfono para familiares de enfermos y fallecidos y se pone en marcha un teléfono para población general. En total contamos con 15 líneas de teléfono y el servicio funciona de lunes a domingo, o sea, diariamente, todos los días de la semana, entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. Como os digo, queríamos que el servicio atendiera específicamente a diferentes grupos de poblaciones, porque evidentemente las demandas de cada uno iban a ser un poco diferentes, ¿no? Y en ese sentido se quisieron crear equipos específicos de atención precisamente para focalizar la atención en aquellas necesidades específicas que pudiera tener cada uno de los grupos, ¿no? El equipo ha estado configurado por 46 profesionales contratados, 42 atendían directamente a las personas y a los usuarios de los teléfonos y hemos tenido 4 jefes de sala que se han encargado de dar apoyo también a esos 42 psicólogos y de hacer todas las labores de apoyo de ellos y, por ejemplo, en intervención en crisis, del apoyo que fuera necesario de coordinación con otros recursos y con otras instituciones, ¿no? Como podía ser el SUMA o podían ser las emergencias o la policía en un momento determinado, ¿no?
Además, el equipo ha contado con el apoyo de un equipo de coordinación, porque hemos funcionado con diferentes equipos diferenciados, cada uno con funciones específicas. Hemos tenido un equipo de coordinación, hemos tenido una coordinadora del servicio que ha sido Maripaz, hemos tenido jefes de sala, hemos tenido un equipo de documentación que ha estado ayudando con todo el tema relacionado con recursos, y ahora os contaré un poquito cómo funciona eso, y hemos tenido grupos de asesores, ¿no? Entonces, cada uno desde su lado ha estado participando para hacer que el servicio continuamente se pudiera ajustar a las necesidades que se pudieran ir detectando, ¿no? Perdona, que estoy intentando pasar. ¿Cuáles han sido los objetivos específicos que hemos tenido de cara al SPA? Bueno, por supuesto, lo primero de todo era crear un recurso, como ha dicho Maripaz, que estuviera orientado al manejo de ese estrés, de ese malestar derivado de todas las realidades que se estaban generando en diferentes grupos por el COVID, y además poder paliar en lo posible todos esos efectos psicológicos que se prevé que podrían darse, ¿no? Específicamente, hemos querido ofrecer intervenciones psicológicas que estuvieran adaptadas en todo momento a las necesidades de los usuarios. ¿Esto qué significa? Significa que en algunos casos se ha hecho intervención breve, simplemente se ha atendido una llamada y se ha hecho una atención psicológica inicial, apoyando en lo que fuera necesario, que en otras ocasiones se han hecho derivaciones acompañadas y que en otras ha sido necesario hacer intervenciones que no han sido tan breves y que han requerido de un seguimiento más continuado por parte de los profesionales del servicio. Entonces, todo este proceso supone que se ha hecho una valoración siempre de los casos, que se ha hecho una intervención y que se ha hecho un seguimiento. Además, ha sido muy importante para el servicio que se hicieran derivaciones acompañadas a todo tipo de recursos, de tipo social, de tipo económico, otros recursos psicológicos más específicos que quizás se ajustasen mejor a la población o a la persona que estaba llamando en ese momento. Y para eso se ha mantenido actualizado continuamente una guía de recursos. Desde el inicio se ha ido actualizando, y esto significa que había un equipo de personas tratando de detectar qué servicios estaban en funcionamiento en ese momento y que además tuvieran carácter gratuito, y de esos servicios cuáles de facto no solo se anunciaban, sino que estaban funcionando. En realidad, todo esto es el objetivo de una derivación acompañada, ¿no? O sea, el psicólogo además hace la derivación y se asegura de, cuando ha hecho una derivación a cualquier otro recurso, de hacer el seguimiento y saber que efectivamente se ha cubierto la necesidad específica de esa persona en lo que tuviera que ver con la atención psicológica, ¿no? Además, otro objetivo ha sido garantizar en todo momento la calidad del servicio, y para esto, y de ahí también que el servicio fuera presencial, se han elaborado una serie de protocolos de intervención. Estos protocolos han estado orientados a diferentes ámbitos, como ha podido ser la violencia intrafamiliar, como han podido ser las situaciones de crisis, como han podido ser situaciones de duelo, y en todo momento se han entregado materiales, se han elaborado protocolos específicos que debían seguir todas las personas del equipo. Esto con el objetivo de que realmente la intervención tuviera una calidad garantizada. Para eso, además, hemos hecho otras muchas cosas, ¿no? Aparte de diseñar esos protocolos de actuación que os estamos contando, y de entregar materiales específicos como han sido guías orientadas para la atención psicológica a niños, para duelo, lo que fuera, ha sido una exigencia para todos los profesionales del equipo que completaran unas fichas por cada una de las intervenciones. Se trata de fichas en donde se tiene toda la información de ese caso. Siempre es anónimo, aunque esto pueda sonar contradictorio, pero se tiene la información para poder saber qué es lo que está pasando y recopilar todas las informaciones necesarias, como pueden ser motivo de llamada, motivo de consulta, cuáles son los síntomas específicos, qué es lo que ha pasado, qué intervención se hace, etcétera, y así garantizar que se está dando la mejor atención en todo momento. Se han además grabado las llamadas, de tal manera que en cualquier momento podíamos comprobar cómo se estaban haciendo las intervenciones, y, por supuesto, se ha hecho una evaluación de la calidad del servicio, la utilidad de las intervenciones. Estamos en ello porque estamos todavía en una última fase de volcado de todos los datos que tenemos, que son cerca de 14.000 fichas, precisamente para ver cómo ha sido ese funcionamiento. Y otro aspecto fundamental ha sido asegurar en todo momento el cuidado y la salud psicológica de los psicólogos y de las psicólogas.
Todos los psicólogos han tenido que cumplimentar un cuestionario de autocuidado semanalmente de cara a que se pudiera detectar cualquier síntoma, cualquier problema que se pudiera estar dando, y han contado en todo momento con la figura del jefe de sala, que precisamente ha estado ahí para detectar esas posibles dificultades y para dar apoyo en todo lo que fuera necesario. Y una última función y un último objetivo específico ha sido dar visibilidad al servicio en todo momento. Se ha participado, se ha intervenido y se ha aparecido en más de 200 medios. Esto para que se os haga una idea del volumen de participación y de visibilidad que ha tenido el servicio. No en vano hemos recibido más de 14.000 llamadas, ¿no? Algunas de las características que creemos que son reseñables del servicio es, por supuesto, lo que ya hemos comentado, que se trata de un servicio telefónico, esto precisamente con el objetivo de alcanzar al mayor número de personas que fuera posible, que fuera un sistema fácil, que fuera un sistema sencillo, que todos conociéramos y que estuviera al alcance de la mano de cualquier persona, ¿no? Otra característica del servicio ha tenido que ver, como os decía antes, con que se ha contado con diferentes equipos con funciones diferenciadas, ¿no? Ha habido un equipo de coordinación, ha habido una coordinadora del servicio que además participaba en el equipo de coordinación, ha habido jefes de sala, ha habido gente que ha estado haciendo toda la labor documental para poder crear esa guía de recursos, ha habido asesores que nos han ayudado con algunos temas concretos, han estado los equipos también administrativos, y todos los profesionales de la psicología, ¿no? Otra característica importante es que se ha tratado de un servicio profesionalizado y esto creemos que es importante, ¿no? Hemos contratado a los psicólogos, se ha hecho un esfuerzo por hacer un reclutamiento de psicólogos que ya tuvieran experiencia, que ya tuvieran conocimiento y que desde el mismo momento de entrada pudieran hacer la intervención. Y creemos que es novedoso porque es una forma también de reconocer toda la labor que viene haciendo la psicología, ¿no? Entonces, bueno, nos interesaba mucho que se pudiera ofertar de una manera profesionalizada. Otro aspecto muy importante tiene que ver con que ha sido un servicio centralizado, ha estado localizado físicamente, y esto ha sido algo polémico, pero ha estado localizado físicamente con todas las garantías de seguridad en el propio Consejo General de la Psicología en estos 2 meses. Es presencial y ha sido un trabajo en equipo. La verdad que esto Maripaz lo hace fantásticamente, el crear equipo. Es importante transmitir la idea de que 47 cabezas o 52 piensan más que una y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, ¿no? Y esta sinergia se puede producir precisamente porque estamos en un espacio específico donde se está compartiendo todo lo que está pasando y donde se puede dar el apoyo en cada momento, ¿no? Es como que hay un feedback continuado que permite saber lo que está pasando en cada momento, qué necesidades hay y cómo se pueden resolver los problemas. Y ya os digo que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre siempre a otro, ¿no? Y teníamos claro también que tenía que tener una duración limitada. Decía Maripaz que se trataba de poner recursos extraordinarios al alcance de toda la población porque entendíamos que era algo que no se iba a poder cubrir por otras vías, ¿no? Pero esto no quita que los servicios habituales tengan que hacerse cargo precisamente de toda esta salud psicológica que se va a necesitar de cara a los próximos meses, ¿no? Y más en esta situación de incertidumbre. Y que deberían de reforzarse, evidentemente, ¿no? En lo que respecta al servicio en sí mismo y el tipo de usuarios, el volumen de llamadas que hemos tenido, como os mencionaba hace un momento, ha sido altísimo, ¿no? Estamos hablando de más de 14.000 llamadas. La media diaria de llamadas ha sido de 228. Al principio se recibieron, como podéis ver en esta gráfica, más llamadas de lo que se hacía al final, evidentemente tiene sentido, y se comenzó con una media diaria de 281 llamadas y se pasó en los últimos 15 días a 204, ¿no? La duración media de las llamadas ha sido de 24 minutos y esto también tiene mucho sentido porque, como os digo, las intervenciones han estado compuestas por diferentes tipos de intervención, ¿no? Desde intervenciones breves a intervenciones que han requerido de un seguimiento más largo y que ya han sido intervenciones psicológicas un poquito más complejas, ¿no? La duración de las llamadas, como os digo, de media son 24 minutos, pero si os fijáis podéis ver ahí en ese gráfico que el 31,78% han sido superior a los 30 minutos, lo que está denotando precisamente que se trata de intervenciones de otro tipo, ¿no? Un poquito más largas
y ya de más profundidad y no solo de acompañamiento. ¿Quiénes nos han llamado? Por supuesto teníamos 3 líneas diferenciadas, pero ¿quiénes nos han estado llamando? Principalmente el volumen de llamadas recibido ha sido un 70% de población general, un 21% de familiares y luego hemos recibido otro porcentaje, que es el 9%, de profesionales sanitarios y otros intervinientes. A pesar de estas cifras, no nos equivoquemos. Si hacemos una extrapolación de los datos y lo valoramos en función de la población que tenemos en cada una de estos grupos, lo que nos encontramos realmente es que las poblaciones que más han necesitado llamar han sido precisamente las de familias, los familiares de fallecidos o enfermos, y también el personal sanitario. Y esto yo pienso que es bastante importante precisamente porque a la hora de organizar los recursos que se vayan a necesitar de cara al futuro, y lo estaba nombrando antes Maripaz también, ¿no? La importancia que tiene detectar cuáles van a ser esos grupos más vulnerables que puedan desarrollar una mayor patología o patologías más graves y que puedan requerir de una atención en los próximos meses, ¿no? Y esto ya nos está señalando por dónde tenemos que ir enfocando cualquier tipo de atención. Como os digo, una población que efectivamente va a estar muy afectada y ha estado llamando con bastante frecuencia es precisamente la de profesionales sanitarios y otros intervinientes, ¿no? Podemos ver aquí cuál ha sido, y me gustaría insistir mucho en que estos son datos provisionales, porque actualmente estamos haciendo todo el volcado de datos y haciendo todo el trazado de la información para poder ofrecer datos mucho más precisos sobre todo este tipo de informaciones, pero así a bote pronto y con los datos que tenemos hasta el 20 de mayo, sí podemos aventurar algunas cosas, ¿no? Como esta que os decía antes y también cuál ha sido el perfil de profesionales sanitarios que han llamado. Si os dais cuenta, y muy en línea con lo que nos dice la investigación y el conocimiento preexistente, aquellos que han estado con una exposición muy directa, más prolongada y posiblemente de mayor impacto son los profesionales propiamente sanitarios, ¿no? Como es el personal de enfermería, enfermería de hospitales, médicos de atención directa, etcétera. Entonces, va a ser importante que esto se tenga en cuenta a la hora también de organizar los recursos a futuro, ¿no? Y un último dato importante que también apuntala precisamente lo que ya estábamos previendo han sido los datos de derivaciones a nuestro servicio. Un 3,6% de las llamadas las hemos recibido derivadas directamente del Sistema Nacional de Salud de atención primaria y a veces de atención especializada. Y esto nos viene a indicar precisamente que hay una escasez de recursos que estaban desbordados y en muchos casos, por la situación de pandemia específicamente, cerrados, con lo cual se ha tenido que dar un soporte extraordinario a determinadas poblaciones que en ese momento no estaban pudiendo ser atendidas, ¿no? Esto nos anuncia ya un desbordamiento muy probable en los próximos meses, teniendo en cuenta que ya veníamos de una situación bastante raquítica en cuanto a recursos de atención psicológica se refiere, ¿no? Entonces, si ya venimos con una situación raquítica y nos encontramos además con que va a haber una población más alta y un volumen más alto de gente que va a necesitar esa atención, tenemos servida la dificultad, ¿no? ¿Qué demandas nos hemos encontrado? Obviamente han sido demandas ligeramente diferentes, ¿no? Las de población sanitaria, las de familiares, la de población general. En el caso de los sanitarios, muchos han llamado preocupados precisamente por cómo manejar algunas de las emociones que estaban sintiendo, que van desde la culpa por los contagios que se han producido, a no poder hacer algo más por sus propios pacientes, preocupados por las decisiones que han tomado, con culpa por las decisiones que han tomado, con ansiedad por la posibilidad de contagiarse o de contagiar a los familiares, con muchísima preocupación en este sentido, con tristeza porque a veces no se han visto apoyados, porque a veces no han contado con los medios para poder sostener la situación que estaban teniendo que sostener, tristeza por no poderse apoyar en sus familias, por no poder estar con ellos, porque tenían que guardar en muchos casos distancia o cuarentena, por verse en muchos momentos estigmatizados. Ya tiene delito, ¿no?, que sean las personas que están en primera línea de atención y que además estén recibiendo el rechazo de muchas personas, ¿no?, y en algunos momentos, sin poder contar además con el apoyo de las familias y de sus personas queridas, ¿no?
Luego, por supuesto, con ansiedad, por tener que volver al trabajo en los casos en que han tenido que estar en cuarentena, con estrés por las posibles sobrecargas que se pudieran dar en el sistema y en los recursos. En cuanto a los familiares, algunas de las demandas que hemos podido ver tenían que ver precisamente con la tristeza y la desesperación por no poder estar con sus familias, por no poder acompañarlas en la enfermedad, por no poder acompañarlas a veces en el proceso de morir. A veces enfado también por no haber podido acudir a los entierros, mucha ansiedad por no saber cómo manejar la situación de pérdida, mucho miedo a no poder acompañar a esos enfermos, a no poder seguirlos, a empeorar en los casos en que estaban enfermos ellos mismos. En fin, una situación bastante dramática, ¿no? Y en la población general, con lo que nos hemos encontrado, ha tenido más que ver con personas en muchos casos que tenían trastornos psicológicos previos y que evidentemente en una situación de encierro de pandemia pues se ha ido agravando, personas que han experimentado situación de violencia, que podía ser de género, que podía ser ascendente, que podía ser descendente. Se han dado situaciones bastante dramáticas. Ha habido una madre que nos llamó desde el balcón de su casa con temor a una agresión, problemas específicos de estrés con el trabajo, por la situación de teletrabajo o por tener que ir presencialmente en los momentos de pico de pandemia, problemas a veces relacionados con la propia situación de convivencia durante el confinamiento, personas que estaban preocupados por sus mayores porque estaban en residencias o porque estaban viviendo solos, padres que han llamado por sus hijos, hijos que han llamado por sus padres, no queriendo preocupar también a otros familiares. Como os digo, ha sido una situación, bueno, pues de tener que apoyar en unas condiciones en las que los recursos no estaban disponibles y nos hemos encontrado con muchas situaciones diferentes, ¿no? Y un poco por concluir, y porque ya vamos fuera de tiempo, simplemente apuntar dos cosas que nos parecen muy importantes en relación con todos los esfuerzos que se han hecho desde la psicología y particularmente desde este servicio, ¿no? El primero es que es un hito haber podido montar un servicio de estas características, que está profesionalizado, un servicio que ha atendido a tantísimo volumen de personas, un servicio centralizado, un servicio nacional. Y también apuntar que ha sido un éxito el haber podido recibir ese apoyo del Ministerio, que hayan comprendido la importancia que tenía esto, aunque haya sido a través de un recurso extraordinario y no integrado en el Sistema Nacional de Salud, y además la financiación del Ministerio. Y con esto terminaríamos y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener respecto del servicio. Bueno, si os parece, voy a formular algunas de las preguntas que hay aquí. Y si quieres tú, como has comentado lo del servicio, Silvia, lo comentas, y si quieres que comente yo alguna, la hacemos a medias o estamos aquí debatiendo un poco de forma viva sobre ello, ¿no? Bueno, hay una pregunta que le interesa a la gente, en realidad no tiene que ver mucho con o sea, tiene que ver con el servicio, pero también tiene que ver claramente con el Consejo General de la Psicología y la actividad colegial, ¿no? Si se están haciendo cosas, pues un poco para reclamar esto que estamos diciendo, ¿no? Que realmente sé que se están haciendo muchas, pero bueno, para que la gente sepa un poco hasta qué punto está habiendo un gran esfuerzo para reclamar que haya más psicólogos, pues en todas las áreas que hemos dicho y en otras que realmente no hemos dicho, como se apuntan incluso en las preguntas, ¿no? Porque deberíamos estar en la propia gestión, ¿no? de la emergencia, en los propios gabinetes de comunicación, es decir, no solamente en este tipo de estrategias que son pues más bien de intervención psicológica, ¿no? Sino a otros muchos niveles, ¿no? Se está haciendo algo para que la gente vea un poco ese trabajo. Claro, pues a ver, te comento, muchas veces hemos hablado nosotras, ¿no?, de la concepción que tenemos de la psicología como una ciencia absolutamente transversal, ¿no? Una profesión absolutamente transversal. Es una ciencia del comportamiento, es una disciplina y una profesión del comportamiento, y desde ese punto de vista yo creo que no hay un área de la vida donde no podamos intervenir. Y la preocupación que tienen ellos es desde luego una preocupación también del Consejo, ¿no? Por supuesto. Durante toda esta crisis hemos intervenido no solamente con este servicio, sino en otros niveles, ¿no? A nivel más político, a nivel de ofertar recomendaciones de otro tipo en diferentes ámbitos, también políticos y administraciones. Y creo que muchos conocerán ahora mismo las iniciativas que se han puesto en marcha con otras organizaciones relacionadas con la psicología sanitaria, precisamente para reclamar una incorporación más clara y más masiva de psicólogos
en todos los ámbitos que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la atención primaria, que tiene que ver con la atención psicológica especializada, que tiene que ver con ahora mismo y específicamente la introducción de psicólogos, por supuesto, en residencias, que tiene que ver con la participación de los psicólogos en los servicios sociales y en muchas otras áreas, ¿no? Esto se ha transmitido directamente a los ministerios competentes y se ha hecho también a través del cierre de este servicio y, por supuesto, como digo, conjuntamente con otras asociaciones, y se está haciendo ya una campaña más pública, ¿no? No solamente todo el trabajo que se hace, digamos, entre bambalinas, que es mucho, sino también empezando a movilizarlo de cara al público, ¿no? Entonces, claro que sí, estamos en pleno trabajo y además aprovechando todo este buen hacer de la psicología durante estos 2 meses, precisamente para que se entienda, ¿no? Ya se ha visto la importancia que tiene, pues que reciba un reconocimiento desde el lugar que le toca, ¿no? Que no es solamente este que estamos haciendo ahora, ¿no? No sé si esto responde. Sí, no, yo creo que está muy bien que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces cuando se hacen muchas cosas hay como poco tiempo para contarlas, pero es verdad que se están haciendo, se están tratando de difundir. Hay otra pregunta, Silvia, que tiene que ver con una de las cosas que realmente más nos ha traído de cabeza y que hemos tratado de darle una respuesta muy, bueno, lo mejor posible, que tiene que ver con la privacidad, con los avisos que hemos hecho a la gente, pues en las cuñas estas de teléfono, cuando cogían el teléfono, para que supiesen que era una conversación privada, cuando les hemos llamado nosotros en los seguimientos, que es otra pregunta, cómo hemos tratado de garantizar eso, hasta qué punto se puede o no garantizar un poco que la persona que te está llamando es tal persona. Eso es muy difícil porque la identidad es muy difícil de garantizar, pero sí al menos que con la persona que tú estás hablando es con la persona que tú continúas hablando. ¿Qué garantías hay de cómo lo hemos hecho para tratar de que eso fuera, pues eso, que cumpliera la ley de protección de datos y que además garantizase esa privacidad que es tan importante en nuestro campo de trabajo? Claro. Bueno, en la mayoría de los casos está garantizada por sí misma, sobre todo en aquellas intervenciones que no han requerido de seguimiento, porque, quiero decir, la persona llama y con independencia de quién sea, es un poco irrelevante porque lo importante ahí es hacer la intervención con lo que traiga esa persona en ese momento, ¿no? En los casos en que se ha requerido de seguimiento, por supuesto, siempre se ha pedido permiso a esa persona, incluso en algún caso nos han solicitado que llamáramos a alguien y para eso también se ha tenido que pedir permiso. Es decir, hemos sido muy conservadores en todo lo que tiene que ver con la privacidad de las personas y, como digo, bueno, para empezar, no hay datos específicos de nadie, no contamos con información específica de esas personas y la poca que se tiene, hay mucha información, pero poca que necesite, como digo, de esta privacidad específica, está custodiada por el propio Consejo. Es decir, no está disponible para nadie, vaya, más que para cualquier tipo de trabajo o investigación que se pueda hacer a posteriori. Sí, aparte luego todas las llamadas han sido grabadas, están custodiadas y grabadas por si acaso pues las necesitamos en algún momento. O sea que sí. Hay otra pregunta que nos hacen que es un poco sobre el seguimiento de la gente, es decir, si en este servicio que hemos estado realmente, a ver, como no había servicios psicológicos para derivar, es decir, los servicios estos de alguna manera son servicios muy flexibles, porque tú puedes montar un servicio con idea también de derivar a otros recursos, pero si resulta que cuando llamas a esos recursos no existen, no están colapsados, pues rápidamente piensas que tienes que hacer intervenciones y es un poco esa cuestión, ¿no?, de eso adaptarlo. Entonces, si tenemos pensado hacer algún tipo de seguimiento a la gente o no, si quieres contestarnos tú. Bueno, yo creo que ahí tú puedes dar también una respuesta quizá mucho más precisa, pero sí hay una idea de con una muestra de personas ir haciendo un seguimiento también para asegurar que las intervenciones que estamos haciendo sirven para lo que dicen servir, ¿no? Es un poco la idea, es Sí, lo que más funciona o no funciona y para qué funciona, ¿no? De hecho, es uno de los retos que tenemos hoy planteados en la psicología a este nivel de intervención en catástrofes, ¿no? Que es que suponemos a priori que las cosas que hacemos ayudan a la gente y hay algunos estudios en esa dirección, porque si la gente que está más alterada luego tiene más alteraciones,
pues hacer que la gente esté menos alterada, suponemos que hará que la gente a la larga tenga menos alteraciones, pero realmente saberlo, pues lo sabemos poco, digámoslo así, ¿no? Entonces, hay que hacer estudios. Entonces, sí que queremos saber un poco, como todo estaba protocolizado, hemos pasado unas fichas, unos protocolos, con unos síntomas, queremos saber si la gente está mejor, queremos saber si ha habido variables que hayan podido modificar eso, que de repente se hayan visto afectados, y queremos saber un poco cómo han evolucionado y también que nos digan qué cosas les han servido. Y luego, pues también vamos a intentar investigar un poco sobre la utilidad de esas técnicas, ¿no?, que se han aplicado. Y yo creo que más o menos, bueno, sobre el autocuidado de las personas que estaban allí, pues, a ver, eso hemos tenido que un servicio de estas características, con tantas horas de atención al público, lo que hemos hecho ha sido hacer unos cuestionarios que rellenaban todas las semanas los psicólogos que participaban en el servicio, e ir viendo un poco ese termómetro, ¿no? A modo de termómetro hemos ido viendo cómo se sentían, si alguno empeoraba y tal. Y precisamente para eso teníamos a los jefes de sala, que además hacían muy bien su trabajo, cuando se veía que alguien pudiera tener algún síntoma un poco más, le costaba dormir o estaba preocupado, pues para hacer un trabajo con esa persona. Hemos tenido alguna persona que lo ha pasado peor, incluso alguna intervención en este sentido, pero en general los psicólogos han actuado muy bien y sin ningún problema. Y tengo que decir que, bueno, yo creo que en este sentido nosotros los psicólogos, como también es una cosa que hemos vivido en este equipo y hay que decir, y esto yo creo que es importante, que el equipo de psicólogos que hemos tenido ha sido fabuloso, que se han entregado completamente y que de esas características individuales que decimos que fortalece la resiliencia, ¿no?, el compromiso, el creerse lo que uno hace, que realmente es importante hacer cosas por encima de uno mismo, tener una visión benévola del mundo, creer que uno puede ayudar, pues yo creo que tenían todas esas características y eso yo creo que les ha mantenido bastante protegidos. Y yo creo que la mejor estrategia para protegerse, aparte de tener las habilidades para manejar un poco las emociones, para descansar, para distraerse, pues también es lo que comentaba el otro día el profesor Vázquez, ¿no? Es el creerse lo que uno hace y el comprometerse. Yo creo que ahí han dado la talla increíblemente. Y también el resto del equipo que no ha estado allí, pero que nos ha estado apoyando. La verdad es que hemos ido mucha gente. O sea, realmente entre el equipo que estábamos allí, el equipo de los que estaban con los recursos, el equipo del Consejo de la Psicología, que teníamos allí a Hermida, al profesor Hermida, todos los días trabajando, arreglando cosas y solucionando temas. También nos estaban apoyando continuamente, pues Fernando Chacón del Colegio de Madrid, Santolaya también estaba ahí con nosotros. La verdad que el equipo de administración del colegio, o sea, han estado allí con nosotros, porque claro, todo esto tenía unas medidas de higiene increíbles. Hemos estado allí 40, 50 personas durante 2 meses en los peores momentos y no se contagió nadie, pero tuvimos un cuidado espectacular, es que era limpiarse todo, o sea, y tener un cuidado, las mascarillas, todo. Entonces, bueno, yo quiero decir que hay que dar las gracias, que ha habido un grupo muy grande de gente implicada, gracias a que hemos tenido el apoyo, por supuesto, del Consejo de la Psicología, del Ministerio, y yo creo que eso ha sido fundamental para todos. Pero vamos, los psicólogos, vamos, tenéis que ver, por ellos se hubieran quedado, vamos, haciéndolo mucho más tiempo, ¿no? Y si os parece, termino con una última pregunta, que es ¿cómo una psicóloga como tú, con tantas facetas en tu vida de psicóloga, Silvia, cómo pasa por este tiempo de la COVID? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué crees como psicóloga? ¿Qué te dice a ti todo esto? Bueno, pues hay algunas cosas que están claras, ¿no? Parece que toda la situación está acelerando un montón de procesos, desde luego para la psicología, ojalá sea así, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de la profesión como tal, que se vea claramente el papel que hacemos, la necesidad que hay de que intervinamos en tantos estadios que hay, ¿no?, posibles y tantos niveles, desde la administración a la comunicación a la intervención. Pero también ha acelerado otros procesos mucho más personales, ¿no?, de comprensiones de cómo trabajar, de las posibilidades que ofrece el mundo a distancia, ¿no?, que parecía increíble hace 3 meses que estuviéramos todos haciendo un seminario como este, ¿no?, y con tanta gente conectada,
bueno, pues entiendo que a pesar de toda la dificultad y sin quitarle absolutamente nada del dramatismo que tiene la situación, está trayendo también procesos de cambio importantes en lo laboral y me imagino que para muchas personas en lo personal, ¿no? Porque ya se está viendo que hay un cambio y un pequeño trasvase de la ciudad al campo. Veremos si se materializa en algo más o no. Y para mí ha sido así, ha sido un reto, la verdad, porque además estábamos a todas, Maripaz, hemos estado al servicio, al trabajo, a lo personal. Al teletrabajo, al trabajo en el teléfono, al teletrabajo. Madre mía, como esto no me lo hubiera imaginado en la vida. Pero bueno, como toda situación, pues tiene su parte dramática, pero creo que tiene también sus oportunidades para crecer y para hacer las cosas diferentes. O sea que desde ahí, bueno, aprovechar lo que nos traiga toda la situación que creo que todavía nos queda por delante. Tendremos que seguir, Silvia, convenciendo al mundo de que si el mundo funcionase con los conocimientos que tenemos en psicología, sería mejor, ¿no? Desde luego. Y yo creo que, por supuesto, dar las gracias también a nuestra queridísima Universidad Complutense, nuestro vicerrector, director de la Fundación, Andrés. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos de Madrid, que nos ha permitido también hacer esto, porque nos ha dejado muy buen sabor de boca después de toda esa experiencia, de tanto trabajo, poder contároslo. Y de verdad, además, muchas gracias por acompañarnos aquí, que la verdad es que ha sido una revolución esto de los webinars de la Complu. Y yo, como Complu, que soy a 100%, pues estoy también muy orgullosa de haberlo podido hacer y muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotras. Disculpadme que me he colado. Esto de la tecnología, como aquí, para que la gente que nos está escuchando lo sepa, a veces hay un cierto retraso entre que activas tu micro y tu cámara y sales en pantalla, ¿no? Y cuando estás detrás y sabes que hay mucha gente escuchándote, pues te pones nervioso por muchas tablas que tengas, ¿no? Entonces yo me he acelerado, he salido, ya tenía una frase preparada diciendo, bueno, voy a asumir mi rol de psicólogo y de colegiado pues para hacer yo las preguntas, pero afortunadamente Maripaz ha entrado. Yo he hecho lo que todos los días, yo soy más simple. Y muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido un fantástico webinario este último y toda la serie, ¿no? Creo que se ha combinado pues lo que es la psicología y la psicología española, ¿no? Perfectamente el rigor basado en investigación, en evidencias empíricas, con una capacidad de intervención que cada día es mejor, ¿no? Yo creo que la psicología es un ejemplo de lo que ha de ser una ciencia social, una ciencia de la salud y de lo que ha de ser una intervención en el ámbito del comportamiento de manera rigurosa, ¿no? Os quiero dar las gracias a las dos. Yo me he quedado hoy prendado con lo bien que lo hacéis y con lo que con lo que nos habéis transmitido, ¿no? Pero no quería tampoco dejar de darle las gracias de nuevo a Carmelo. Yo creo que su presentación del primer día fue maravillosa, el profesor Vázquez. Bueno, yo me dirijo a vosotras de esta forma tan coloquial porque somos compañeros de la casa, nos vemos habitualmente. Bueno, Jesús Martín también nos presentó una fantástica investigación. Valeria creo que estuvo fenomenal también. Todas estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con el trabajo de duelo, ¿no? La elaboración del mismo. Bueno, Silvia y Maripaz, lo habéis hecho hoy fenomenal. Yo creo que ha sido un cierre, un broche de oro, ¿no? Salió en un momento determinado lo de la sensación agridulce, ¿no? O el situarse de forma ambivalente ante el crecimiento de la propia psicología y de nuestro conocimiento, claro, en base a una catástrofe, ¿no? Esperemos que no sea un desastre, ¿no? Yo creo que precisamente el conocimiento de la psicología hace que una catástrofe no se convierta en un desastre, ¿no? Nosotros tristemente a veces crecemos, nuestro conocimiento crece, nuestra capacidad de intervención crece, pues en función de la operación que hacemos en grandes tragedias, ¿no? Como fueron en los atentados del 11S, del 11M aquí en Madrid, ¿no? Y ahora, bueno, pues con esta situación única que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la respuesta del colectivo de la psicología ha sido
fantástica y creo que todo el mundo que pertenezca al mismo se tiene que sentir muy orgulloso de él. Y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de la Complutense y de lo que somos capaces de traer. Bueno, este seminario es un ejemplo de ello. Fijaos, yo vine a la Complu, yo no soy en origen complutense, yo estoy en Salamanca, pero me vine a la Complu y claro, me encontré a gente en el doctorado de la talla de don Mariano Oyela, ¿no? Y a mí me dirigió la tesis Florencio Jiménez Murillo. Pero fijaos, creo que la nueva generación de catedráticas, de catedráticos, de investigadores, de investigadoras, de profesores, está a la altura de estas grandes figuras, ¿no? Yo creo que lo habéis demostrado estos días. Si me lo permitís, ya termino, no quiero aburrir a la gente. Quiero agradecer al equipo de la Fundación, que siempre está ahí detrás. Los tenemos en voz en off. Hoy han estado, al menos que yo sepa, Ana y Miriam, y hay un equipo muy grande de gente que no voy a nombrar. Tenéis ahí, yo creo que ahora en pantalla, que si queréis volver a ver los webinars o si os ha pasado alguno, lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Yo os recomiendo que os suscribáis y os convoco, antes de mandaros un abrazo muy grande a las dos y a todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, se me olvida una cosa. Quiero agradecerle a quienes nos han seguido, a los asistentes, y en concreto, Silvia Maripaz nos ha seguido la Red Colombiana de Psicología de Emergencias y Desastres. Les mandamos, bueno, a toda Latinoamérica, pero a las personas de Colombia y a las colegas de Colombia un abrazo muy fuerte, ¿no? Y convocaros ya al próximo lunes, que aunque no seamos veterinarios, tenemos un webinario muy interesante sobre bioseguridad y su aplicación en la clínica de pequeños animales. Será a las 4 de la tarde, no como los de esta semana que eran a las 6, con lo cual la gente de Latinoamérica tendrá que madrugar un poquito más. Y bueno, yo no os aburro más. Daros las gracias de verdad. Yo me voy, la verdad, que muy satisfecho, muy contento y además con grandes aprendizajes realizados. Si os parece, nos vamos yendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.